Hola, buenos días. ¿Se escucha? Buen día, Hola, profe, buen día. sí. Sí, se escucha. Bien. Son un montón. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Cristina Casals. Yo soy la docente que voy a dar las clases los días viernes. Así que bueno, bienvenidos a todos. Vamos a tratar de estar, hoy no porque seguro no se han preparado, pero con las cámaras prendidas, por lo menos en el momento que hablo así con ustedes. Yo utilizo muchos PowerPoint. Cuando tengo el PowerPoint que estoy compartiendo pantalla, listo, la apagan, no hace falta. Pero cuando estamos hablando así en la galería, estaría bueno que por lo menos ir conociéndonos. Son muchos, yo no tengo tanta memoria, el doctor Vega después tiene una memoria maravillosa, se acuerda de caras, nombres, yo no. Así que estaría bueno que por lo menos verlos un poquito, porque a veces después nos pasa que tomamos examen, a veces tomamos escrito, a veces tomamos oral, y uno se los encuentra el día del examen y realmente no los conoce. No los conoce. Celular. Así que bueno, en la medida que puedan, obviamente, el que no tiene la cámara disponible o está en una computadora de escritorio que no tiene cámara, no hay problema, se entiende. Pero la idea, sobre todo, si hacen preguntas, en ese caso sí, por supuesto, activen la cámara. Bien, bueno, ya Alejandro les habrá comentado el tema de la bibliografía. ¿Me escuchan bien? Pues me escuchan bajito. Se escucha bien. Ah, bien, no, porque estoy en un lugar que retumba, entonces estoy hablando bajo para que no me haga eco. Eh, habrá hablado Alejandro de la bibliografía, los manuales, no sé, Iturraspe, Alterini, ¿sí? Tratamos de que Borda no, ¿sí? Muchos en el centro de estudiantes antes les les facilitaban Borda con prioridad respecto de otros manuales, preferimos que no, porque Borda, si lo tienen, bueno, ya está, no hay problema, pueden estudiar de ahí, pero hay muchas cosas de las que estamos, de los temas que vamos a tocar, que Borda tiene una mirada muy clásica, muy ortodoxa, y ya la doctrina moderna tiene otras posturas. Entonces, generalmente en la clase se lo vamos a indicar, pero si tienen que elegir algún texto, traten de no elegir Borda. Sí elijan un libro. Eso desde el vamos, se los digo ahora, y que les sirve esto para el resto de los civiles cuando me vean, pues yo soy docente en contratos y soy docente en familia y soy docente en sucesiones. Entonces después en familia y sucesiones no hay vuelta, sí o sí, ahí ya, por supuesto que ya saben que tienen que estudiar un libro. Generalmente en contratos vienen del primer año, de los apuntes, de código comentado. Código comentado, si hay que recomendar uno, recomiendo el de Caramelo, Picasso y Herrera, ¿sí? No el de Lorenzetti. El de Lorenzetti hace mucha referencia a los antecedentes de cada norma, si estaba o no en tal o cual anteproyecto, pero no explica, ¿sí? O explica, pero muy más confusamente. Si tienen que elegir un código comentado, elijan este de Caramelo, Picasso y Herrera, que se lo descargan gratuitamente de la página InfoUse. Igualmente, creo que en el campus virtual el año pasado lo teníamos, ¿sí? El doctor Vega lo había descargado y estaba en el campus. A medida que el campus ya está habilitado, les vamos subiendo material a medida que van transcurriendo las clases. Ese seguramente el tomo de los derechos personales del código comentado de InfoUse, generalmente se lo estaba descargado en el campus.
Si no, se lo descargan de la página gratuitamente. A ver, ¿sirve? Sí, sirve porque explica cada artículo en forma bastante clara y completa. Pero ¿qué pasa? Si yo no estudié de un manual, de un libro, me faltan lo que es didáctico, la pedagogía, la estructura del libro de tener títulos, subtítulos, sirve porque para comprender un tema uno ya va desmenuzando qué es lo general, qué va lo particular. Nos pasa muchas veces que estamos tomando examen y no pueden, se saben el artículo de memoria. Y uno empieza, saben el por qué o cómo se interpreta ese artículo, pero les empezamos a preguntar eso de dónde viene, en qué contexto está, por qué está incorporado en esa parte del código ese artículo y no está en otra, ahí se pierde. Se pierden y ni menos, con más razón, si tienen que relacionar. Entonces, utilicen la bibliografía, sobre todo en esta parte general, que es la parte más importante de la materia. La materia está dividida en una parte general, que hablamos de todos los aspectos generales de todos los contratos, y luego una parte especial donde vemos cada contrato en particular y volvemos a ver todo lo que se vio en parte general, que es hasta el primer parcial, todo lo que se vio ahí, no es que rendí el primer parcial, aprobé y me lo olvidé. No, lo vamos a volver a ver en la parte especial, aplicado a cada contrato. O sea, es decir, a veces nos pasa que estamos tomando un contrato particular, donación, supongamos, y le preguntamos forma de la donación, y ahí no saben medio patinar, que bueno, ¿qué forma? Se olvidaron, porque eso lo estudiaron para la parte general. Entonces, totalmente, todo lo que estudiemos ahora en esta primera parte, antes del primer parcial, tiene que estar absolutamente incorporado para la segunda parte. La segunda parte, si tienen muy bien estudiada y muy clara la parte general, la otra parte la hacen de taquito y ahí sí sirve estudiar por el código o código comentado. No necesitan el manual. Para los libros, para esta parte es absolutamente imprescindible estudiar de libros, porque si llega a ser oral, ¿sí? Que eso lo vamos diciendo, igual tampoco ahora se sabe si van a ser presenciales o virtuales los exámenes, ¿sí? Si van a ser orales, tienen que desarrollar, ustedes están estudiando para ser abogados, así que tienen que saber argumentar, ¿sí? Y para saber argumentar, la única forma es si leí, si puedo desarrollar el tema, no contestar con ejemplos. Es muy común si el contrato tal es cuando una de las partes no. Primero, no, o cuando yo le entrego dinero a otro, yo hago un pago en primera persona. No. Lo que tiene que hacer es poder conceptuar, poder definir, ¿sí? No se puede contestar. Podemos preguntar un ejemplo para ver si entendieron el tema o cómo se aplica en la práctica. Pero tienen que definir qué es forma, ¿sí? Qué significa interpretar un contrato. Entonces, para eso, los libros. A ver, esta charlita previa que les estoy haciendo ahora, después se me ocurre alguna otra cosa durante el desarrollo de la clase, pero creo que es fundamental y no se lo olviden, ¿sí? Y que lo tengan presente todo el tiempo. Así que, bueno, controlamos la asistencia. Estas, si bien son clases virtuales, ustedes saben que tienen que asistir. Así que, obviamente, estas clases se graban y luego se suben al campus virtual. Es decir, aquella persona que por alguna circunstancia excepcional no ha podido concurrir a la clase, no la pierde porque la tiene en el campus. Pero esto que no sea un hábito, ¿sí? Por eso la asistencia va a estar controlada, aquel que ha participado todas las clases o aquel que viene una clase cada tanto y después sí, tiene la clase, la escuchó todo, pero no ha participado. Así que, bueno. Y después los PowerPoint que los pasamos acá también se suben al campus después de la clase. A veces demoro un poquito en subir las clases al campus porque tengo que esperar que la facultad las cargue en el canal de YouTube y luego me manda el link, ¿sí? Así que no es que inmediatamente se las cargo, capaz que
Si doy clases un viernes, capaz que recién el lunes se las puedo subir. Así que, bueno, paciencia con eso. ¿Alguna pregunta me quieren hacer así de la cursada en general? Sí, buenos días. Sí. Le quería preguntar sobre el libro de Borda, porque yo lo descargué porque Alejandro lo recomendó, incluso lo mostró por cámara, y no sé si usted aprecia alguna falencia para, probablemente algunos temas estén buenos, otros no. Y yo descargué también el libro de Iturraspe, pero lo estaba leyendo y todo lo que él habla es del código anterior, pero puede que algunos conceptos Ah, de ahí porque te has estén. descargado una edición vieja, no sé Sí, si Mosel. descargué la del Sí. centro, pero no sé si hay una más Ah, moderna. no sé si tendrá una. Sí, creo que tenía una edición nueva. No sé, no sé. Igualmente no te preocupes, ya te los descargaste, tenelos, y a medida que la clase se vaya desarrollando, nosotros vamos a decir, ojo, que Borda en esto opina de determinada manera, entonces lo que podés hacer es preguntar a algún tu compañero o alguien si te escanear o podés conseguir el capítulo de, supongamos, Alterini, que es lo que habla de ese tema, ¿sí? Hay un tema que, llama, que es una unidad de, que se llama contratos claudicantes, por ejemplo, que Borda no la tiene, ¿sí? En ese caso, ahí vas a tener que conseguir ese punto, ese capítulo de Alterini, ¿sí? Mosé tampoco lo tiene. Eh, Alterini sí, si alguno tiene, los Lorenzetti, pero son muchos tomos, también está ahí, ¿sí? Así que, pero yo se los voy a ir señalando, así que no te preocupes si ya te lo descargaste, ¿sí? Gracias. Bien. Bueno, comenzamos, ¿les parece? Bien, vamos a arrancar con el tema de hoy, que es clasificación de los contratos. Ahora yo voy a poner el PowerPoint, ahí si quieren apagar la camarita, no hay inconveniente. Bien, vamos, está el punto en la unidad 3. Y cuando hablamos de clasificaciones, vamos a ver que hay clasificación según la doctrina clásica y según la doctrina moderna. Esto no quiere decir que haya una clasificación mala y otra buena, sino que algunas sirven y otras no sirven tanto, o a veces, que es lo que hacemos nosotros, poder complementar ambas clasificaciones. ¿Sí? Clasificar ¿sí? Es algo teórico, ¿sí? Pero tiene un sentido práctico cuando nosotros tenemos que interpretar un contrato y saber qué es eso, qué es eso que estoy mirando, que estoy leyendo, o tal vez no está escrito ese contrato porque no tiene ningún tipo de formalidad y se ha hecho verbalmente, entonces tenemos que poder establecer qué tipo de contratos es y tenemos que ver los caracteres. Para ver los caracteres, la forma de establecer cuáles son caracteres de ese contrato es justamente ir a la clasificación, es ver si es bilateral, si es unilateral, si es gratuito, si es oneroso. Entonces, esta clasificación que parece teórica, porque la hace la doctrina y el código también, ahora vamos a ver, sirve a los fines prácticos permanentemente, permanentemente. Decíamos que la doctrina clásica hablaba de una clasificación, el Código Civil Viejo, una clasificación expresa, una clasificación implícita. Era expresa porque el mismo código decía cómo se clasificaban los contratos, e implícita porque a veces no lo decía expresamente en artículos, pero surgían de interpretar otros artículos o determinada metodología del contrato. La doctrina moderna agrega, además de la clasificación clásica, dice que los contratos tienen una función económica y social y elabora una clasificación de contratos teniendo en cuenta esa función económico-social del contrato. Es decir,
no es que descarta a la clasificación clásica, sino que la complementa, es decir, la clasificación clásica, y además se le suma una nueva clasificación. Después, el tema de unión de contratos y cadena de contratos, que yo no me fijé el cronograma este año, sabía que me toca estar este tema, pero este tema de unión y contratos y cadena de contratos está en otro punto del programa, que yo ahora no recuerdo cuál, y bueno, no tengo en este momento el cronograma también para fijarnos, pero igualmente en este PowerPoint está el punto de unión de contratos y cadena de contratos, pero si no llegamos a darlo no importa porque lo van a volver a ver. Y en los contratos atípicos o con tipicidad social, que vamos a ver también cuáles son. Bien, vamos al Código Civil. El Código Civil anterior establecía esta clasificación que tienen marcada acá: unilaterales, bilaterales, gratuitos o onerosos, reales o consensuales, nominados o innominados. Esta clasificación, reales y consensuales, ahora no existe más. Ahora, en el Código Nuevo, todos los contratos son consensuales, ¿sí? Todos. No hay contratos reales. Bueno, ahora los explicamos cada una de estas. En el Código Civil actual hablamos también de unilaterales y bilaterales, hablamos también de gratuitos onerosos, dentro de los cuales, dentro de los onerosos, hay una subclasificación de conmutativos o aleatorios. Hablamos de contratos formales, ya sean formales solemnes o formales a los efectos de poder probarlos en juicio. Y contratos innominados, o también nominados o innominados, pero no tienen, ahora vamos a ver, el mismo sentido que tenían en el Código Civil esta denominación de nominados o innominados. Vamos con los unilaterales y bilaterales. Unilaterales, cuando es una de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada. Antes de esto, vale aclarar, todos los contratos, el contrato en sí como acto jurídico es un acto jurídico bilateral. Ustedes recuerden cuando vieron civil parte general que había actos jurídicos unilaterales y actos jurídicos bilaterales. Los actos jurídicos unilaterales donde hay una sola parte. En los contratos siempre hay dos partes. Por eso es un acto jurídico bilateral. Siempre hay dos partes. Siempre. Si no, no es contrato. Pero dentro de estos contratos, como acto jurídico bilateral, porque hay dos o más partes, hay una clasificación que dice, si una de las partes se obliga hacia la otra, pero la otra no queda obligada, estamos en un contrato unilateral, ¿sí? Pero le falta la reciprocidad. Por ejemplo, yo le regalo algo a alguien, estoy haciendo una donación, ¿sí? Me estoy obligando a darle algo a otro gratuitamente. Y ese otro, que tiene que existir, ¿sí? Por eso hay dos partes, ¿tiene alguna obligación respecto a mí? Nada, ninguna, salvo que sea una donación con cargo, pero eso es otra cosa y ahí pasaría a ser bilateral. Pero si es una donación pura y simple, solo una de las partes es el obligado a entregarle gratuitamente a otro una cosa, transmitirle el dominio de una cosa a otra. Entonces, solamente en ese caso estamos hablando de un contrato unilateral. ¿Hay dos o más partes? Sí. Un acto jurídico unilateral, por excelencia, es el testamento. El testamento uno puede testar y no necesariamente tiene que haber partes, beneficiarios. A veces uno puede testar disponiendo alguna cuestión patrimonial o extrapatrimonial y no necesariamente tenga herederos, ¿sí? Pero bueno, eso lo veremos más adelante cuando cursen sucesiones. Pero en la donación es un contrato, ¿sí? Porque siempre hay dos partes, simplemente que una es solo la que se obliga. En estos otros supuestos, mandato, fianza, renta vitalicia, depósito, tiene que ver si son gratuitos. Vamos a ver que si el depósito es oneroso,
o el mutuo es oneroso, pasa a ser bilateral. Esto estamos hablando en el caso de que sea gratuito. Contratos bilaterales o también llamados sinalagmáticos, ¿sí? Sinalagmático perfecto. Acá en estos casos la característica es la reciprocidad en las prestaciones. Las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra, ¿sí? Es decir, uno entrega una cosa, la otra paga un precio, ¿sí? Otra tiene el uso y goce de una cosa a cambio de un precio. Uno ejerce la representación por otro en determinado jurídico a cambio del pago de un honorario, ¿sí? En estos contratos hay una reciprocidad de las prestaciones. Los sinalagmáticos imperfectos que figuran ahí no los tengan en cuenta porque era una categoría intermedia que alguna doctrina en algún momento los mencionó como sinalagmáticos imperfectos, pero el resto, la mayoría de la doctrina, lo desechó y dijo que no, que no son unilaterales o bilaterales, sinalagmáticos perfectos, no los imperfectos. Seguimos. Gratuitos o onerosos. ¿Cuándo es un contrato gratuito? Cuando aseguran a uno u otro de los contratantes alguna ventaja con independencia de toda prestación a su cargo. Es decir, una sola de las partes obtiene ventajas, no el otro. En cambio, lo oneroso, cuando las ventajas que procuran una de las partes no le son concedidas por la otra, sino por una prestación que ella le ha hecho o que se obligue a hacer. Por lo tanto, todo contrato bilateral es oneroso, es decir, si el contrato es bilateral, hay dos prestaciones, por lo tanto, ambos van a tener algún beneficio, alguna ventaja, ¿sí? Por eso, todo contrato bilateral es oneroso. Los unilaterales, como decía hoy, pueden ser gratuitos o pueden ser onerosos. Como dije hoy, el ejemplo de la donación, yo puedo transmitirle el dominio gratuitamente a otro, una cosa a otra persona, o si esa transmisión de dominio le impongo un cargo, es decir, yo te dono tal bien, pero vos a cambio me tenés que pagar todos los meses, pagar no, quiero decir, pero entregar, o entregarle a tal otra persona todos los meses una suma de dinero para que pueda vivir, supongamos, ¿no? En ese caso pasa a ser un cargo y ese cargo tiene carácter oneroso, por lo tanto ese carácter oneroso se traslada a la donación. Estos contratos onerosos, se entendió, ¿no? Los gratuitos onerosos, a su vez, tienen una subclasificación en conmutativos y aleatorios. Los conmutativos son cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas, es decir, yo entrego tal casa, tal nomenclatura catastral, entre tal calle y tal calle, todos los datos del inmueble a cambio de tal precio, ¿sí? O no tenemos el precio determinado, pero será determinable. Te entrego tantas mercaderías al precio que tendrán las mismas mercaderías en el mercado central, qué sé yo, por ejemplo. Es decir, son ciertos. Determinado, determinable, pero son ciertos. Y aleatorios, cuando las ventajas, dice ahí está mal escrito, cuando las ventajas o las pérdidas para uno de ellos o para todos dependen de un acontecimiento incierto. Es decir, se contrata, pero puede llegar a pasar algo que hace que ese contrato pierda esta certeza, ¿sí? La diferencia con el contrato condicional, como dice ahí, es que el contrato condicional en sí, el contrato está sujeto a un acontecimiento incierto, ¿sí? Depende del acontecimiento incierto. Si el acontecimiento no sucede, el contrato queda resuelto o queda suspendido de acuerdo a cuál sea la condición suspensiva o condición resolutoria. Pero todo el contrato, la existencia del contrato, está sujeto a que suceda esa condición. En cambio, el aleatorio, el contrato se celebra, se ejecuta, pero determinada situación, las ventajas son las que están condicionadas a
al hecho incierto. Tenemos aleatorios por naturaleza, el contrato de juego y apuesta y suerte, ¿sí? La renta vitalicia, ¿sí? La renta vitalicia es un contrato por el cual alguien le entrega a otro un bien a cambio de que el que recibe ese bien se obligue a cumplir determinada prestación o servicio durante la vida del cabeza de rentas. Cabeza de rentas puede ser el mismo capitalista, es decir, el que entrega el capital, puede ser el beneficiario, eso lo pueden pactar las partes, pero siempre hay un hecho condicionante, que es no se sabe cuánto va a vivir, si por el tiempo que viva. No sabemos cuánto, nadie sabe cuánto va a vivir una persona. Si sabemos que va a fallecer en un mes, porque el médico lo dijo, ahí ya no va a ser renta vitalicia, ¿sí? Porque pierde el carácter aleatorio, porque ya se sabe que hay certeza, o porque tal día lo van a matar, qué sé yo. Cuando es aleatorio es cuando no se sabe cuándo la persona va a vivir. Eso sería la renta vitalicia. Obviamente juego apuesta depende del azar, así que ahí está la aleatoriedad. Y aleatorios por voluntad de las partes, ¿sí? Acá es un contrato que en principio es conmutativo, pero las partes establecen algún pacto o alguna cláusula que lo transforma en aleatorio. Por ejemplo, la compraventa de cosas sujetas a riesgo. Yo vendo algo que puede llegar a perecer, ¿sí? Que sé que puede llegar a perecer y el comprador asume el riesgo de que la cosa perece. Entonces, en ese caso, si la cosa perece y el comprador asumió el riesgo, el precio lo va a tener que pagar igual, aunque la cosa se haya perdido, porque asumió el riesgo, ¿sí? ¿Y por qué? Por el carácter aleatorio de esta cláusula. O compraventa de cosas futuras, ¿sí? El típico ejemplo de la cosecha, ¿sí? Se vende una cosecha que todavía ni siquiera está sembrada. No sé qué puede llegar a pasar. ¿Esa venta es válida? Sí, es válida. Por supuesto que es válida. ¿Por qué? Porque asume el riesgo, ¿sí? Por este carácter aleatorio. La cesión de herencia como dudosa o incierta. Yo cedo derechos hereditarios, el contrato de cesión de derechos, es otro contrato que también vamos a ver. La cesión de derechos en general, la cesión de derechos hereditarios la van a ver en sucesiones, pero cuando estoy cediendo un derecho hereditario, yo sé que soy heredero, pero yo no quiero participar en esta sucesión, no me interesa, le voy a ceder mi derecho de heredar a otro, a un tercero. Puedo hacerlo perfectamente, pero ese tercero, yo puedo tener certeza de que voy a heredar, sé que soy la única heredera, pongamos. Puede ser que no sea la única heredera, puede ser que mi derecho esté controvertido, ¿sí? Porque aparezca alguien que me cuestiona mi vocación hereditaria, entonces eso se va a tramitar ante el juez del sucesorio. Por lo tanto, yo no quiero problemas, no me interesa al final este hombre que se murió y me dejó, quedé como heredera, pero me va a traer más dolores de cabeza, no me interesa, entonces cedo mi derecho hereditario. Pero yo lo cedo como dudoso o litigioso, es decir, mira, ojo, estoy cediendo, pero capaz que no heredás porque el juez le hace lugar a otro heredero que estaba de grado preferente, ¿sí? Entonces, ese es el carácter aleatorio. Donaciones de prestaciones periódicas o vitalicias. Es el caso de la renta vitalicia gratuita. En ese caso, se obliga alguien se obliga a cumplir una prestación a cambio de nada, por eso es gratuito, ¿sí? Durante la vida del, como hablábamos hoy, del cabeza de rentas. Y la locación de obra a precio fijo también, porque se puede contratar a un precio fijo y después resulta que aumentan los materiales, aumenta todo el costo, entonces en este país nunca va a suceder eso de contratación de obra a precio fijo, porque es imposible con la inflación que hay, pero en otros países sí. Y está la aleatoriedad de que luego pueda subir el costo de esa obra. Pero bueno, esto lo vamos a ver igualmente de vuelta en cada contrato en particular, pero ahora era para que entiendan esta clasificación
según la función económica, según la función económica y social, no, según los contratos onerosos que pueden ser conmutativos o aleatorios. Consensuales o reales, como dije hoy, el Código Civil y Comercial deroga esta clasificación, pero está bueno que la sepan para poder entender de qué hablábamos cuando hablábamos de contratos consensuales que quedaban concluidos con el simple consentimiento de las partes, no se necesitaba ningún tipo de acción, ¿sí? O sea, el contrato existía si las partes se ponían de acuerdo. ¿Cómo es ese consentimiento? Van a tener como 2 o 3, 4 clases sobre consentimiento, hay oferta, hay aceptación, ¿sí? Así que tranqui con eso, pero cuando hay ese consentimiento de las partes, ya el contrato existe, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay un predominio del consensualismo, pero antes quiero decir los reales. Los reales, a diferencia de los consensuales, para producir efectos se requiere de una acción. ¿Qué acción era? La entrega de la cosa, la datio rei. Para que el contrato existe, por más que las partes se pusieran de acuerdo, si no había una efectiva entrega de la cosa, el contrato no producía efecto. Por ejemplo, eran el mutuo, el comodato, el depósito, la renta vitalicia, ¿sí? Eran contratos reales, es decir, yo podía celebrar con otro pidiéndole un préstamo de dinero, pero si no había una efectiva entrega del dinero, el contrato todavía no producía efectos. Lo mismo, yo podía celebrar por escrito, qué sé yo, ante un escribano, si quiero, que no es necesario, pero si quisiese un contrato de depósito, pero si no me entregaban la cosa, el contrato no producía efectos. Como hubo una tendencia, como decía hoy, al predominio del consensualismo, es decir, que ya el contrato, por más que las partes lo pacten, una vez que las partes lo pacten ya existe, es que el código reforma, ¿sí? esta clasificación de consensuales y orales, y hoy todos los contratos son contratos consensuales. El primer indicio lo dio el artículo 2424 del antiguo Código Civil, que era la promesa de contrato real, que establecía ese artículo que en algunos casos, como era el mutuo oneroso, se admitía, ¿sí? Y se podía pedir dar lugar al incumplimiento si no se entregaba la cosa. Por ejemplo, un banco alguien iba al banco, sacaba un préstamo, pedía un préstamo de dinero. Esto sucedió mucho en el 2001, ¿sí? Cuando fue el corralito y toda esta situación, ese caos financiero. Sí. Lo que hace Claudio, no sé quién es. Renzo, muteate. ¿Quién es el que está? Bueno, entonces, ahora me quedo. Ay, no sé cómo, esperen un cachito que me acomodo yo la ventanita. Esto sucedió en el 2001, los bancos, alguien había tramitado un préstamo y cuando se produce el corralito, había iniciado, había firmado todos los papeles, el banco los había admitido, ¿sí? Los había calificado, solo bastaba que el banco le deposite el dinero en la cuenta. Se produce la debacle de 2001 del corralito, los bancos no querían largar ni un peso. Entonces, gente que ya tenía aprobado el crédito, que ya había contratado, que ya había firmado todo, no le daban la plata. Entonces ahí hubo fallos que le hicieron lugar a este reclamo que hacía el que solicitaba el préstamo de que el dinero se lo entreguen. ¿Por qué? Porque si bien era un mutuo, que era un contrato real, esta promesa de mutuo oneroso, ¿sí? Promesa aceptada de mutuo oneroso,
en ese caso hizo lugar al incumplimiento. Entonces los jueces ordenaron al banco a cumplir, ¿sí? Estas situaciones ahora ya, si no, en otro tipo de contratos, por ejemplo un depósito, había un contrato conmigo que me iba a entregar algo en calidad de depósito y yo por contratar con él me perdí de contratar con otro o realicé gastos, ¿sí? Cuando el depositante me decía, no, yo en realidad me arrepentí, no te tengo confianza, así que no quiero dejarte nada en calidad de depósito, ¿qué pasaba? Digo, bueno, pero yo los gastos que hice, vos me dijiste que iba a ser mercadería perecedera, y lo que hice fue comprar un motor que da frío, y ahora tenés ese gasto, entonces eso sí le podía reclamar, que es el daño al interés negativo, ¿sí? Pero no podía obligarlo al cumplimiento del contrato. Esto ya no lo tenemos más, ahora son todos consensuales, una vez que las partes lo pactan y queda firme, queda celebrado el contrato, es exigible el cumplimiento. Vamos con otra clasificación, contratos formales. Esto lo voy a dar ahora, lo voy a dar cuando se me toca a mí o algún profesor dar forma, y cuando vemos pruebas, ¿sí? Pero sépanselo desde el vamos, porque así después es más fácil dar el resto de las clases. Los contratos en principio pueden ser formales o no formales, ¿sí? Esto ante todo. La mayoría de los contratos son no formales, ¿sí? Nosotros tenemos en esta materia que nos rige la autonomía de la voluntad, no tanto el orden público. Cuando ustedes cursen reales van a ver que todo es orden público, y lo que dice el código debe hacerse de esa misma manera, no puede hacerse de otra. En cambio acá, no, las normas, la mayoría, ahí tenemos normas de orden público también, pero la mayoría de las normas de esta materia de contratos tienen que ver con orientaciones que hace el código en el caso de que las partes no lo paguen. ¿Sí? Si las partes pagan otra cosa, va a prevalecer siempre la autonomía de la voluntad, salvo casos excepcionales. Entonces, la mayoría de los contratos son no formales, es decir, ¿esto qué quiere decir? ¿Que se tenga que obligatoriamente hacer en forma oral? No, lo que quiere decir es que las partes deciden qué forma le dan. Si ellas quieren, lo hacen por escritura pública; si ellas quieren, lo hacen por instrumentos privados; si ellas quieren, lo hacen oralmente, ¿sí? Si ellas quieren, hacen solamente con la entrega de cosas, es decir, las partes pactan qué forma le dan. Esos los contratos son cuando son no formales, que son la mayoría. Los contratos formales tenemos una clasificación que puede ser una forma solemne, ¿sí? Ad solemnitatem es la forma solemne, o ad probatione, es decir, a los efectos de poder probarlo en juicio. La forma ad solemnitatem puede ser absoluta o relativa. ¿Qué significa que es absoluta? Que sí o sí la tengo que hacer bajo esa forma determinada, si no el contrato no existe, no va a producir ningún tipo de efectos. Y solamente tenemos dos contratos formales solemnes absolutos, que es la donación de inmuebles y la renta vitalicia gratuita. Es decir, no toda donación, ¿eh? Yo para regalarles este vaso no necesito hacer una escritura pública. La donación de inmuebles o muebles registrables también. La donación de inmuebles o muebles registrables debe ser hecha por escritura pública. Si no se hace en escritura pública, no importa si tengo testigos, si lo hice en un boleto, tipo boleto de compraventa, como esos boletos de compraventa no es boleto de donaciones, sino por instrumento privado, en un estudio de un abogado, firmamos los dos, no me sirve. Sí o sí debe ser hecho en escritura pública. Si no, no existe, no lo voy a poder probar algo que no existe. Los solemnes relativos son aquellos que se les exige una forma requerida, pero si no se realiza bajo la forma requerida, no va a ser nulo el contrato. Va a poder producir efectos. ¿Cuáles efectos? El primer efecto va a ser la obligatoriedad de hacer la escritura pública.
Y en este caso tenemos la compraventa de inmuebles, ¿sí? La cesión de créditos. Estos son contratos que, si bien requieren, el código nos dice que la compraventa de inmuebles debe ser hecha en escritura pública, si no lo hice en escritura pública, lo hice en un boleto de compraventa firmado que compré en el kiosco de la esquina, el formulario, le completé los datos de comprador y vendedor. Eso es un boleto, lo llevé al banco para que me lo sellen, por lo tanto me están dando fecha cierta y firma fecha cierta, es instrumento privado. Ese instrumento privado, ¿me sirve para poder probar un contrato? Sí, me sirve. ¿Por qué? Esto hubo una reforma que, bueno, ya lo vamos a ver, no lo tengo ahora en el código, porque antes se consideraba que ese boleto de compraventa era como un antecontrato, una promesa de contrato. Para que fuera contrato se requería la escritura pública. Pero ¿qué pasa? La jurisprudencia le empezó a hacer lugar, validez, a aquel que había adquirido por boleto de compraventa y requería la entrega de la cosa porque no se la habían entregado, lo empezó a dar validez y a ordenar el cumplimiento. Y en el caso de inmuebles, se podía pedirle al juez que si el vendedor se negaba a otorgarme la escritura pública, a través de un juicio de escrituración, le pedía al juez que ordene esa escritura. Entonces, ¿para qué sentido tenía decir que el boleto de compraventa era un precontrato, promesa de contrato, si a mí sí me sirve para exigir el cumplimiento del mismo? Por lo tanto, hoy por hoy ya decimos el contrato de compraventa a través de boleto, compraventa de inmuebles a través de boleto, es contrato definitivo. ¿Sí? ¿Me sirve para transmitir el dominio? No, porque el dominio es un derecho real. Para transmitir el dominio requiero escritura, tradición de la cosa e inscripción registral de esa escritura. Entonces, el boleto de compraventa me sirve a los efectos del derecho personal para poder reclamar el cumplimiento, ya sea el pago de precio, ya sea la entrega de la cosa, y la escritura también. Una vez que obtenga esa escritura, ahí sí la voy a tener que llevar al registro de la propiedad e inscribirla. Ahí se va a producir la transmisión del dominio como derecho real. Lo que tengo como en el boleto de compraventa son derechos personales. Lo vamos a seguir. Los contratos ad probationes son aquellos contratos que le exige la ley una formalidad, pero no para que existan. Es decir, no cumplir con la formalidad del contrato va a existir igual. ¿Pero qué pasa? Si yo lo tengo que probar en juicio porque hay un incumplimiento y si no lo hice con la forma establecida por la ley, no lo voy a poder probar. El ejemplo acá, lo tenemos, que no lo puse acá como ejemplo, pero es el contrato de locación de inmuebles. El contrato de locación de inmuebles, la ley me dice que tiene que ser hecho por escrito. Pero si no lo hice con escrito, yo lo puedo dar al alquiler un inmueble, un departamento a alguien, y lo hago de palabra, como dice la gente, porque lo conozco, porque le tengo confianza. Entonces, se lo alquilo y no firmamos nada. ¿El hecho de palabra ese contrato es válido? Sí, por supuesto que sí. Mientras esté todo bien, me paguen el alquiler, esté haciendo el uso correcto, el uso y goce correcto del inmueble, pero llega a haber un problema y yo tengo que demostrar en juicio esa locación y lo voy a poder mostrar, no. Salvo determinadas excepciones que cuando veamos prueba ya las vamos a ver, pero son excepciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la ley me exigía una forma escrita, la forma aprobativa. Hay otros ejemplos, además de depósito comodato, como dije, locación, como dije, un tipo de donación, una clase de donación que es la donación remuneratoria, también requiere una forma aprobativa. Bien, nominados o innominados. Son aquellos contratos que tienen, bueno, vamos antes, a ver, Vélez decía, si el contrato tiene un nombre, la ley les pone un nombre, es un contrato nominado. Y si no tiene un nombre, es un contrato innominado. Esta
característica, decía el Código de Vélez, fue cuestionada y el derecho moderno le cambió la denominación y hablaba de contratos típicos o atípicos. Típicos, si tenían un tipo legal en el código, estaban tipificados legalmente, y atípicos aquellos que no estaban tipificados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el contrato de hospedaje tiene un nombre, es un contrato nominado, pero no tenía regulación en el código, no tenía ni tiene. No tiene una regulación en el código, no está regulado en el código ni en ninguna ley especial. Entonces, no tiene tipicidad. Entonces, el derecho moderno decía, bueno, hablemos de típicos y atípicos. Había una explosión de contratos atípicos y hay muchísimos, por este principio de autonomía de las partes, ahora vamos a ver, las partes tienen el poder jurígeno, esto quiere decir el crear contratos, el inventar un contrato. Vos podés inventar un contrato que no sea nada parecido a nada de lo que existe. ¿Y ese contrato es válido? Sí, es un contrato atípico, no está tipificado. ¿Qué es lo que hizo el Código Civil y Comercial? Dejó la denominación nominados y nominados, pero definiéndola como aquellos que la ley según la ley, lo regule o no. Es decir, le dejó el término nominado y nominado que tenía Vélez, pero con el significado que tenían los contratos típicos o atípicos. Es decir, si están regulados en el código o en alguna ley especial, son contratos nominados. Si no están regulados en el código ni en ninguna ley especial, son contratos innominados. Bueno, acá tienen más o menos las características, lo que es temporal o espacial puede ser porque lo que es típico ahora o nominado ahora no puede, o innominado ahora puede no serlo después o serlo. Por ejemplo, cuando yo estudié contratos, el contrato de leasing lo estudiábamos como un contrato atípico, porque no estaba regulado. Y hoy está incorporado al Código Civil, pero hasta antes del 2015 teníamos una ley de leasing. Por lo tanto, ya tenía una tipicidad. Entonces, lo que era atípico en un momento, después puede ser típico, ¿sí? O como diríamos ahora, lo que es innominado en algún momento puede ser nominado en otro. Y la tipicidad social. A veces hay contratos, como por ejemplo el de hospedaje, el de garage, que se dice que tienen tipicidad social, es decir, no están regulados en ninguna ley, ¿sí? En ninguna ley especial, no están regulados en el código, pero los usos y costumbres, que como ustedes saben son fuente del derecho, le establecen una regulación. Es decir, por eso hablamos de tipicidad social, que cuando hay que interpretar alguno de esos contratos, ¿cómo los interpretamos? Y por las normas generales, que ahora vamos a ver, o por la voluntad de las partes, es decir, qué es lo que las partes pactaron, y luego por los usos y costumbres del lugar. Después nos vamos a las normas generales sobre obligaciones y contratos, o las normas del contrato típico más parecido. Pero ante todo lo vamos a interpretar sobre qué es lo que pactaron y cuáles son los usos y costumbres del lugar. Bueno, esto que hablaba hoy del poder jurígeno, ¿sí? Esta posibilidad de las partes de dar origen a un instrumento jurídico, a un contrato. Esto puede pasar en esta materia, no puede pasar en el derecho de familia, no puede pasar en los derechos reales de ninguna manera, porque hay mucho orden público comprometido, ¿sí? Acá hay mucha autonomía de la voluntad y las partes quieren inventar un contrato que no se parezca a nada, lo pueden hacer. Los contratos puros, ahí son cada vez más raros, pero no son raros, existen, pero hay mucha cuestión nueva. Por ejemplo, el caso más típico que los puse ahí es el del shopping, ¿sí? Yo tengo un local, quiero un local en un shopping, no es uno diría, bueno, es una locación, alquilo un local en un shopping, pero no es solamente una locación, porque la locación es el uso y goce a cambio del pago de una suma de un precio, de una suma de dinero. Pero en el shopping hay más, porque no es solo eso, sino que el dueño del shopping me va a cobrar un canon por las ventas que realiza, porque voy a tener que participar
en los gastos comunes, en los espacios, colaborar con los arreglos de los lugares, de las zonas comunes. Entonces empiezan a meterse otras cosas que exceden el típico contrato de locación. Y son figuras nuevas que las partes han ido creando. Hay miles de contratos atípicos, tienen los contratos, la mayoría de los contratos atípicos los van a ver ustedes en derecho comercial. Nosotros acá, en derecho de los contratos, en derecho civil de los contratos, vamos a ver hospedaje, garage y contratos informáticos, nada más. El resto, toda la cantidad de otros tipos de contratos lo ven en derecho comercial. El contrato de sponsoring, ¿sí? El contrato ahora, el de los, ¿cómo es? El de los jugadores de fútbol, esto cuando alguien representa a un jugador de fútbol, que pareciera que fuera un mandato y en realidad no es un mandato, es una figura nueva, franchising. Bueno, pero franchising está ahora en el código, así que ahora lo tenemos como típico, pero eso lo ven en derecho comercial. Bien. Bueno, esto lo vamos a dejar y vamos a seguir diferentes especies de contratos innominados. De estos contratos innominados que no tienen una regulación, hay diferentes formas, ¿sí? Algo como el franchising, el sponsor, y son algo típico puro, es decir, no se parece a nada, ¿sí? El contrato, otros que son combinados, ¿sí? Porque tienen un poco de un contrato, un poco de otro, ven que tengo el hospedaje, el garage, tienen un poco de locación, un poco de locación de cosas, un poco de locación de servicios, ¿sí? Entonces ahí tiene elementos de varios contratos. Bueno, esto lo seguimos porque son diferentes formas. Esto también ya algo se los dije. ¿Qué régimen legal verá? Pues bueno, acá hay un problema con estos contratos que inventaron dos partes, se les ocurrió inventar un contrato y si llega a haber un problema, se presenta al juez, ¿qué hace el juez? No tiene el código para ir a fijarse y decir, uy, esto está regulado acá, ¿qué es lo que tiene que suceder? Primero tenemos que ver cuál es la voluntad de las partes, qué es lo que las partes quisieron. ¿Y qué es lo que las partes quisieron? Cuando veamos interpretación de los contratos, que lo van a ver conmigo, ahí vamos a ver cómo interpretamos qué es lo que las partes quisieron, cuál fue la voluntad de ellas, más allá de lo que esté plasmado, de lo que esté expresado, cuál ha sido la voluntad interna, qué pasos debo seguir para interpretar la voluntad de las partes. Pero primero, ante todo, tengo que ver qué es lo que las partes quisieron consensuar. Luego, las normas generales sobre contratos y obligaciones. Obviamente que ahí me voy a tener, si hay dinero de por medio, me voy a ir a las normas de obligaciones sobre pago, lugar de pago, tiempo del pago. ¿Sí? Si las partes no lo dijeron, me voy a ir a esas normas. ¿Sí? Los usos y prácticas del lugar y de celebración. En esto y sobre todo, como decía hoy, en los contratos innominados, esto es lo más importante, los usos y costumbres, ¿sí? Recuerden que es fuente del derecho, entonces si en el lugar se acostumbra determinado uso, determinada práctica, eso es lo que voy a tener en cuenta para interpretar el contrato. Así que, qué sé yo, si supongamos el Mar del Plata, el check-out es a las 3 de la tarde, a las 10 de la mañana, ¿sí? Y hay un pasajero que está en Ushuaia y a las 10 de la mañana le dice, mire, se tiene que ir, y le dice, no, mire, yo me quiero ir a las 3 de la, bueno, al revés quería decir. Supongamos que el check-out en Ushuaia es a las 3 de la tarde y en Mar del Plata es a las 10 de la mañana. Viene alguien que vive en Ushuaia, viene de turista acá y a las 10 de la mañana dice, mire, se tiene que ir. No, mire, ¿cómo? Si yo a las 3 de la tarde digo, no, acá en Mar del Plata estás a las 10 de la mañana. ¿Y dónde la gente le dice, ¿dónde está escrito eso? No, no está escrito en ningún lado. Son los usos y costumbres. Y como uso y costumbre es fuente del derecho, como esto es un contrato, obviamente esto el hotelero no se lo va a decir, se lo van a decir ustedes que van a ser los abogados del hotelero. Como el contrato de hospedaje es un contrato innominado,
es regla aplicable los usos y costumbres del lugar. Bien. Y también las disposiciones correspondientes a los contratos nominados más parecidos. Es decir, en estos casos de los que veríamos hoy con los contratos típicos mixtos, ¿sí? Que tienen elementos de un contrato típico y de otro, ¿sí? El contrato que no se parece a nada, y no sé, no vamos a tener nada más afín. Bien, estas son las reglas de interpretación de estos contratos innominados. Todo esto que vimos recién es la clasificación expresa que tenemos en el código, que en estos artículos que vimos en la primera filmina, nos dice el código los contratos se clasifican de esta forma. Pero también, como dije hoy, tenemos una clasificación implícita, que esto no lo dice el código expresamente, por eso es implícito, pero surgen de la modalidad de cada contrato. Por ejemplo, cuando el tiempo opera como distancia, es decir, contratos de ejecución inmediata, ¿sí? No están sujetos a ningún tipo de modalidad, ni condición, ni plazo, ni nada. Es decir, de ejecución, por eso la palabra clave ahí es ya, para ser celebrados ya, ejecución inmediata. Los contratos de ejecución diferida son aquellos que sí están sujetos a un plazo o a una condición, es decir, para ser cumplidos después. Otra es cuando el tiempo opera como duración, contratos de ejecución única o instantánea, es decir, en un solo momento se celebra y se ejecuta el contrato, o de ejecución permanente, es decir, perduran en el tiempo. Ahí tenemos, en los contratos de ejecución permanente, vamos a tener de ejecución continuada, donde es ininterrumpidamente, por ejemplo, el depósito, o de ejecución periódica o tracto sucesivo, que son en tiempos separados entre sí, y ahí tenemos, por ejemplo, la locación de cosas. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver qué efectos luego, cuando veamos los modos resolutivos de los contratos, cómo se resuelven, qué pasa cuando son contratos de ejecución continuada, ¿sí? De ejecución permanente, es decir, que perduran en el tiempo, cómo en contratos, qué va a pasar en caso de que haya un desequilibrio en las prestaciones, que si es en un contrato de ejecución instantánea, eso me va a dar lugar a una acción de protección, como sería la acción por el vicio de lesión, pedir una nulidad porque en el momento de la celebración alguien se aprovechó de otro produciendo un desequilibrio de las prestaciones. Pero si es en una un contrato de ejecución continuada, ejecución permanente, me va a dar lugar a otro, porque capaz que al momento de celebrar estaban equilibradas las prestaciones, no teníamos ningún problema, pero sucede algo, como son contratos que perduran en el tiempo, en ese tiempo sucede alguna circunstancia que hace que se produzca un desequilibrio. Entonces ahí no va a ser la lesión. Ahí voy a poder invocar otra teoría, como sería la teoría de la imprevisión. Todo esto son polillas y clases que les vamos a ir. Bien, terminamos hasta aquí con la clasificación clásica, ¿sí? La clasificación expresa, la clasificación implícita. Esta es la clasificación clásica. Como dije hoy, una doctrina moderna dijo, vamos a hacer otra clasificación, clasificar los contratos desde otra mirada. Es decir, no dejamos de lado la clasificación clásica, no es decir, me enrolo en esta postura y no me interesa la otra. No, se complementa. ¿Sí? Esta clasificación, ojo los que estudian por Borda que no la tienen, como dije hoy, esta la van a tener en Alterini, en Lorenzetti, tienen esta clasificación porque son posturas más modernas, según la función económica y social del contrato. Ahí vamos a tener. Tiene que ver con el fin, ¿sí? con la finalidad del contrato. Contratos de cambio que sirven para favorecer la circulación de cosas y servicios, entre los cuales acá tenemos los gratuitos, que siempre es cambio de una cosa por otra. La donación o cambio de una cosa de una parte hacia otra.
¿sí? Gratuitos tendríamos con contrato de cambio gratuito, sería la donación. Contratos de cambio oneroso puede ser por una cosa o por un servicio. Por una cosa, compraventa o permuta; por un servicio, locación de servicios, de obra, transporte. Contratos de colaboración son aquellos, una de las partes realiza una actividad junto con la contraparte. Por ejemplo, el mandato, ¿sí? La concesión es del derecho comercial, no la vemos ahora, donde alguien necesita de otro que lo represente para realizar determinados actos jurídicos. Hay una colaboración de una de las partes respecto de la otra. Contratos de custodia, donde se le pide a una de las partes que guarde una cosa de otra. Nosotros acá vamos a ver el depósito, en derecho comercial van a ver las cajas de seguridad. El contrato de caja de seguridad no es el depósito, lo mismo que el depósito en la cuenta bancaria cuando uno hace de dinero en la caja de ahorro que deposita, eso es depósito. Lo que uno deja en la caja de seguridad no es depósito, es contrato de caja de seguridad. Es un contrato típico, pero de derecho comercial. Está regulado, tiene una regulación propia en el derecho comercial. Contratos de garantía tienden a suministrar a la acreedora el respaldo patrimonial de un codeudor. Ahí tenemos la fianza, el aval. Nosotros vemos la fianza, el aval lo ven en derecho comercial. Contratos de prevención del riesgo y previsión. Seguro, renta vitalicia. Nosotros vemos la renta vitalicia, en derecho comercial ven el contrato de seguro. Contratos para la solución de controversias tienen el acuerdo arbitral, la transacción, y eso lo ven en derecho procesal. Pero entonces, esta clasificación es cortita. En Alterini creo que tiene una página nada más, que la explica Lorenzetti, la explica más profundamente, pero bueno, como les decía, el libro es más tomos, tiene todo. Pero es simple, pero sépansela porque se utiliza. Y después cuando veamos cada contrato en particular y les preguntemos los caracteres de tal contrato, les vamos a preguntar, ¿y este contrato qué es? ¿Es bilateral, oneroso? Yo, pero ¿qué es? Según la función económica y social. Y ahí nos van a tener que decir de cambio, de colaboración, de custodia. Yo sé que esto que les estoy diciendo después llega a la segunda parte y cuando les preguntamos, ¿qué? Ni se acuerdan. Bueno, acuérdense, porque si no se entiende que no lo saben y desaprueban. Bien, ¿qué hora estamos? No, tenemos tiempo todavía. Unión de contratos y cadena de contratos. Estas, más que clasificación, estas son formas que pueden asumir los contratos cuando hay varios contratos, ¿sí? Cuando se han celebrado diferentes contratos. Entonces esos contratos, por alguna circunstancia, hace que estén unidos. Por eso hablamos de unión de contratos o cadena. Ahora vamos a ver la diferencia entre una y otra. Unión de contratos, dice, cuando una de las partes lo celebra con alguna vinculación temporal o funcional. Puede ser una unión meramente externa, siempre tiene que haber una vinculación, ya sea de tiempo o de cómo va a funcionar ese contrato. Una unión externa, ¿sí? Por ejemplo, varios contratos son celebrados conjuntamente sin relación entre ellos. Es decir, a veces pasa, bueno, yo les puse compraventa inmueble, ocasión de automóvil, pero a veces pasa que alguien compra un inmueble y alquila una cochera o una baulera que existe en el mismo edificio. Es una unión que no tiene mucha relevancia jurídica porque no están obligados a que necesariamente compren inmueble, salvo que esté incluido dentro de todo el contrato de compra-venta de inmuebles, no solo la vivienda, sino también la cochera y la baulera. Si está todo incluido, va todo dentro de... Pero a veces son contratos diferentes. Hay edificios que uno compra el inmueble y no necesariamente tiene el derecho a esa cochera, lo tiene que o comprar por separado o lo puede alquilar, ¿sí? Entonces, en ese caso decimos que es una unión de contratos. ¿Por qué? Porque si yo soy un tercero que no vivo en el edificio, voy a poder alquilar la cochera. Hay edificios que sí, pero hay otros que no, que solamente para los propietarios. Entonces,
hay cierta unión, pero no tiene mucha relevancia jurídica. La unión con dependencia bilateral o unilateral, sí. Sí hay contratos que están unidos por las partes como un todo único. Y tenemos los contratos recíprocos, donde en una persona, en un mismo acto, se venden entre sí, ¿sí? Yo te vendo una cosa y vos me vendés la otra. Pero si yo no te, si qué sé yo, si no decido revocar o resolver la venta de la cosa que te doy, la otra tampoco se celebra, es decir, están unidos, hay una interdependencia entre ellos. ¿Sí? Si no se realiza uno, no se realiza el otro. No estoy hablando de que entregue una cosa a cambio de otra, porque ahí ya estoy hablando de un contrato, otro contrato que es la permuta. ¿Sí? Estoy hablando de un contrato de compraventa y otro contrato de compraventa diferente. Uno paga un precio y el otro también es a pago un precio. Simplemente que si uno no se celebra, el otro tampoco. ¿Sí? O entre diferentes personas. Yo celebro un contrato con B con la condición de que B celebre otro contrato con C, ¿sí? Con respecto a otro bien. ¿Sí? Ahí estamos hablando, pero si uno no se celebra, el otro no. Y algo parecido a ese ejemplo que mencioné es estas que se llaman operaciones financieras back-to-back. Esto es el préstamo dirigido. Se llama cuando alguien celebra un contrato de mutuo, se le presta dinero, una parte le presta dinero a otra parte, con la condición que esa parte que recibe el dinero, a su vez, se lo preste a determinada persona. Por eso es préstamo dirigido. Yo te presto, pero solamente para que este dinero se lo podés prestar a fulanito, ¿sí? Esas operaciones financieras back-to-back se llama préstamo dirigido. A veces son medio cuestionadas, a ver, déjenme ver las caras. No necesito ver, bueno, pero no, tengo que descompartir. Yo creo, por lo que vi así en general, son todos muy jovencitos, que no se van a acordar si alguno vivió en la época de cuando era presidente Menem, que ahora en paz descanse, o no, cada uno, pero en realidad en esa época fue un ministro de Menem, se llamaba Moneta, fue muy cuestionado porque utilizó esta modalidad. Yo antes, cuando hablamos, todo el mundo se acordaba y sabía quién era porque fue un escándalo mediático, este hombre Moneta, porque justamente a través de un préstamo dirigido, de estas operaciones back-to-back, lavaba dinero. Entonces, bueno, yo siempre lo contaba porque todo el mundo sabía de qué me estaba refiriendo. Ahora no sé para qué sigo mencionándolo como ejemplo, porque yo no sabe nadie de quién estoy hablando. O alguno que tenga ganas de agarrar un libro de historia o diarios de esa época y fijarse, pero quién me importa, ¿no? Bien. Seguimos. Unión alternativa de contratos. Entonces, en esta unión alternativa de contratos es cuando la celebración de un contrato depende de que se cumple o fracase cierta condición. Por ejemplo, hay el ejemplo que yo les puse. La municipalidad contrata un servicio de combi, ¿sí? O el dueño de la, ¿cómo se dice? Plantel de combi, me sale pero no es plantel la palabra. Bueno, de todas las combis que tiene, qué sé yo, supongo que sea Servisa, no sé. Decide, le dice, bueno, está bien, pero yo tengo que comprar una cosa. Si yo, la municipalidad me habilita, gano la licitación, yo tendría que comprar una combi. Pero si no la gano y solamente tengo un contrato temporario, me conviene más alquilarla. Entonces, ¿qué hace este hombre? Va a la agencia que vende combis y le dice, mire, yo todavía no puedo decirle si la voy a comprar o la voy a alquilar. Tengo que esperar que pase determinada condición, que es que si me salgo en la licitación o no. Entonces ahí, esta es unión alternativa de contratos, ¿por qué? Porque puede celebrar un contrato, tal vez de alquiler, con opción a comprarlo posteriormente, ¿sí? Entonces ahí tendríamos, o es un contrato o es otra, ¿sí? Como un ejemplo. Esa es la unión alternativa.
Bien. Cadena de contratos. A diferencia de la unión, ¿sí? Es donde hay una juxtaposición, vendría a ser de contratos. En la cadena de contratos es parte de toda una operación económica global. Es decir, acá hay muchos contratos, pero que se celebran, están unidos, ¿sí? Pero como parte de una misma operación económica, tienen un mismo objeto, ¿sí? Capaz que hay partes diferentes, ¿sí? Prestaciones totalmente diferentes, pero están unidos en toda una operación económica y global. Cuando vean los ejemplos se van a dar cuenta. Por ejemplo, la construcción del edificio llave en mano, es decir, cuando se vende algo llave en mano, significa que yo voy a entrar a ese departamento, que hice el negocio, hice la compraventa, cuando estaba construyéndose, cuando estaban los cimientos. Pero cuando me lo entreguen, me lo van a entregar impecable, con todo realizado, con los muebles inclusive, con todos los servicios instalados, con, no sé, hasta el servicio de limpieza también. Por eso se dice llave en mano, para que me entregan la llave y yo entro a vivir, ¿sí? Eso es llave en mano, es decir, todo está listo. No tengo que ir y llamar al electricista con los foquitos puestos de la luz, con todo, todo, todo. Eso es, hay muchos contratos diferentes, no va a ser solamente un contrato de locación de obra, también va a haber contratos de locación de servicio, ¿sí? Así, porque todo eso está unido como parte de una única operación. El tema del transporte, bueno, más fácil que entender el tema de los paquetes de viaje. Cuando yo voy adquiero, compro un paquete de viaje, ¿qué compro? El avión, el pasaje de avión, el hotel, las excursiones. Son 3 contratos diferentes, con diferentes partes. Yo sí voy a hacer una única parte, pero diferentes partes, pero es todo una parte de una operación económica, ¿sí? Eso es una cadena de contratos. El transporte multimodal, yo tengo que trasladar mercadería de Mendoza, vino de Mendoza hacia, qué sé yo, Rusia. Entonces voy a necesitar el camión que me lleve del viñedo hasta el tren, el vino. Después el tren que me lo traiga hasta el puerto de Mar del Plata. Después un barco que me lo traslade hasta Italia. Después, Italia no, dije Rusia. Bueno, qué sé yo, hasta España. Después no sé, un avión o otro tren que vaya hasta Rusia. Entonces ven que son un montón de contratos de transportes diferentes que tienen regulaciones diferentes, ¿sí? Porque tienen normativas diferentes. Una cosa es el contrato de transporte terrestre, otra cosa es el contrato de navegación, ¿sí? Que se va a regir por la ley de navegación. Otra cosa, si se tomó un avión por el código aeronáutico, si hubo un transporte también en aviones. ¿Sí? Son muchos contratos diferentes por regulaciones diferentes, pero que son todos parte de una operación económica global. Esto, de unión de contratos y cadena de contratos, después me voy a fijar, cuando tenga acceso, ahora no lo tengo acá el cronograma, en dónde está, que lo van a volver a ver. Igualmente lo tienen acá en esta filmina, es decir, lo tienen ya en la clase, pero no recuerdo en qué bolilla está para ver si alguien más se los va a explicar, y si no, ya lo tienen, ¿sí? Así que... Bueno, ¿alguna duda? Seguramente ahora no, pero después cuando empiecen a leer, empiecen a estudiar, y obviamente la clase que viene me preguntan, si tienen alguna duda o algo que explique nuevamente, aclaro. No sé si hay alguien del centro de estudiantes en esta cursada que me habilite el grupo de Stitch, ¿ya tienen, de contratos? Bueno, pídanle a alguien del centro de estudiantes ahí acá, o si no, alguno que se comunique, díganle que me incluyan al grupo de Stitch, así estamos conectados por cualquier cosa, y dudas que tengan, no hay problema, siempre que sea en horario razonable,
no fin de semana o a las 11 de la noche. Después yo todo lo que necesiten se los contesto. Mi mail es Cristina Casals, pero todo en minúscula, todo junto, cristinacasals@hotmail.com. Otra cosa, cuando hacen las preguntas, yo lo que les pido, esto todo por experiencia que hemos tenido, antes de preguntar, lean, ¿sí? Es decir, no es que yo no entendí lo que dijo en la clase en tal punto, y ni siquiera fueron al libro a fijarse a ver qué quise decir. Porque uno en la clase habla rápido porque el tiempo corre, y a veces puede ser que algún concepto quede por la mitad, es probable, o el ejemplo que se me vino a la mente en el momento tal vez no era el mejor, eso puede pasar. Pero vayan al libro. Primero traten de entenderlo, qué es lo que dice en el libro. Si aún así no lo entienden, entonces sí pregunten. Esto se los digo porque a veces nos pasa que lo más fácil es agarrar el WhatsApp y pregunté, profe, no entendí qué quiso decir cuando dijo tal cosa. Pero fíjate en el libro que está clarito, a ver si no lo entendés en el libro, después me preguntás, no hay ningún inconveniente, pero tengan ese hábito, ¿sí? Bueno, son un montón, así que nos veremos el viernes que viene. Gracias. Perfecto, profe, gracias. Adiós. Vale. Gracias, Yo hasta ahora luego. después les subo, cuando me manden el Power se lo subo ahora. Y después cuando me manden la clase también se la subo.